Bienvenidos a todos y a todas los que nos sintonizan y nos ven. Qué bueno que escoges este lugar para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Anoche, mientras junto a mi esposa nos encontrábamos en el hospital atendiendo un asunto de emergencia, allí podía ver tanta necesidad de gente sufriendo de las enfermedades, no solamente físicas, sino también emocionales. Y ante un gran desespero que había en la sala de emergencia, y las enfermeras y enfermeros haciendo su trabajo con tanta devoción y con tanta entrega, comencé a abrazar allí una cuidadora y ella me hablaba descontroladamente y me decía, es que ya no sé qué hacer, ya no sé cómo hacerlo. Mi esposa me miraba y me decía, ¿eres el capellán de sala de emergencias hoy? Sí, porque nos apasiona, en donde vemos la necesidad de poder decirle a alguien, ten paz en medio de la tormenta, ten paz, puede tener paz. Y eso me hizo recordar un momento que visitaba una sala de emergencia y escuchaba a las enfermeras, a los médicos, sangre. Y cuando yo pude ver, veía que aquella persona lo que estaba era vomitando sangre. De emergencia estaban recurriendo a buscar sangre para poder transfundir a aquella persona que durante muchas horas estuvo vomitando sangre. Al pasar del tiempo y al pasar de las horas, aquella persona pasó a morar con el Señor en medio de su enfermedad. Y me llevó a pensar, qué carrera la de la sangre. Y la necesidad de que haya sangre siempre para preservar y para mantener la vida de alguien. Pero ahí entonces el Espíritu me conmueve y me dice, la iglesia debe mantenerse abastecida de la sangre del Cordero, porque hay mucha gente en las salas de emergencia espiritual que están muriendo porque se han deshidratado y han perdido toda su sangre y necesitan la sangre de Cristo, que es la única que puede revivir a las personas y restaurarlas. La sangre de Cristo es la única solución para cualquier problema en este mundo. La sangre de Cristo es la única que venció en el Calvario, es la única que ha vencido y no hay nada ni nada que pueda vencer la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. La sangre fue creada para aportar vida. El Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 53 nos dice, por eso Jesús volvió a decirles, le digo la verdad. A menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, Juan 6:53, no podrán tener vida eterna entre ustedes. A menos que no coman del pan y beban de la sangre, no podrán tener vida eterna entre ustedes. La sangre es una que contiene oxígeno que da vida. A todo lo que entra en contacto con la sangre comienza a oxigenarse y comienza a tener vida. Es vida. Va corriendo por todo nuestro ser, oxigenando todo lo que toca y dándole vida. Una buena oxigenación adecuada le ayuda a producir mayor cantidad de sangre al ser humano. Y puede con facilidad eliminar las toxinas. Mejora la capacidad del cuerpo para asimilar incluso los alimentos. El oxígeno participa del metabolismo de nuestro organismo que ayuda a ese proceso de transformar el alimento en energía. La sangre es vida. Sin Cristo en nuestro ser, sin aceptar a Jesucristo en nuestra vida, estamos muertos en vida. Caminamos, pero no existimos. Luchamos, pero en realidad es vana. Nuestra vida no tiene sentido. Pero cuando Cristo es nuestro Salvador, la sangre de Cristo oxigena todo nuestro ser y nos da razón de ser. La sangre es vida y es vida eterna para el ser humano. Número 2, la sangre llega a todas las partes del cuerpo.
Es líquida. Llega a todas partes. Y qué bendición es que llegue a todas partes. No sé si usted ha tenido que vivir lo que yo he tenido que vivir en medio de la pandemia. Mientras visitaba a un hermano de esta iglesia que se sentaba por allí detrás, la circulación comenzó a fallarle y tuvo grandes problemas de circulación y de momento me llamaron y le tuvieron que extirpar ambas piernas porque no llegaba, no había sangre en sus piernas. Y lo tuve que ir a visitar al hogar, un hogar de rehabilitación. Cuando llegué allí, él se puso bien contento, se puso muy alegre y cantamos y adoramos. Y me decía, pastor, yo todavía siento las piernas, aunque no las tengo, estoy en ese proceso de aprender a vivir sin ellas, pero estoy vivo, estoy alegre. Porque la vida no está en unas piernas, la vida está en la sangre que corre por su corazón y la sangre que corre por su corazón es la sangre de Cristo que le permite llegar a todas partes del ser humano. No importa lo que pase en este mundo donde el pecado va extirpando partes de nuestro cuerpo, la sangre de Cristo fluye en medio del pecado, fluye en medio de la gente que hace maldad, fluye en medio de la gente que quita la vida a otros. La sangre de Cristo sigue corriendo para salvar a judíos, puertorriqueños, dominicanos, negros, blancos, mujeres. No hay quien pueda detener el fluir de la sangre del Señor. Tercero, la sangre produce vida porque tiene la capacidad de transportar nutrientes. Contiene alimentos disueltos que da vida a todo lo que entra en contacto con ella. La sangre, en ella hay moléculas de proteínas portadoras de vida. Carbohidratos, qué ricos son. Dígale a su cuerpo, lo siente. Algo que me han hecho sentir que es pecado, pero parece que es bueno. Dice, transporta grasa también. Gloria a Dios. Que nadie maldiga lo que yo he bendecido, dijo Jesús. Vitaminas y minerales. En ella corre todo eso para la bendición de la vida de nosotros. Juan capítulo 6, versículo 54. Dice, todo el que come mi carne, versículo 56, y beba de mi sangre, tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré en el día final, pues mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida. Todo el que come de Jesús se nutre. Todo el que se alimenta de Jesús tiene esperanza de encontrar salud emocional, salud física emocional, nuestra cabecita. Yo le decía en el primer culto que busco siempre estar adelante todo lo más que puedo y estar leyendo la palabra todo lo más que puedo y comencé a leer los 4 evangelios, incluso Hechos, ese cuando Jesús muere, cuando Jesús resucita, todo ese proceso, comenzar a leerlo y comenzar a nutrirme de ello. Qué hermoso, porque pensamos que lo sabemos de memoria, pero en realidad cuando vamos a esos versículos bíblicos, el Espíritu comienza a renovar un entendimiento y a darle esperanza a uno. El viernes decía un texto bíblico que yo no sabía ni que existía. Dijo Judas, he entregado sangre inocente, sangre justa. Yo nunca me recuerdo haber leído ese versículo bíblico, pero cuando te metes en la nutrición de la palabra del Señor, Él comienza a dar vida a nuestros huesos secos, contaminados por el pecado. La palabra del Señor nutre nuestro corazón. La sangre da vida porque tiene la capacidad, cuarto y último, de limpiarte de manera regular. Primera de Juan capítulo 1, 7. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión con unos de los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa sangre, mientras corre por nuestro ser, quita el dióxido de carbono y da vida. Así como la sangre humana se lleva el dióxido de carbono que está indesado, está en nuestros pulmones cuando exhalamos. La sangre de Jesús, cuando exhalamos espiritualmente, lo que hace es sacar el pecado de nuestra vida.
La sangre de Jesucristo es ese fluido que quita, que va limpiando, que va renovando. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y venimos todos llenos de pecado, llegamos todos destituidos de la gracia del Señor con una mentalidad pecaminosa. Esa sangre comienza a crear conciencia en la vida de nosotros. Y mientras nosotros nos entrenamos como cristianos, mientras estamos en ese entrenamiento, dése cuenta que cada día vamos pecando menos. Vamos luchando contra la tentación. Y la palabra nos recuerda, ¿verdad? Nos alimenta y eso. Pero cuando esa sangre comienza a correr, comienza a limpiarnos. Número uno, que Dios no se acuerda de nuestra vida pasada. Dice que lo echa a lo más profundo de la mar. Y comienza a mirarnos a través de la sangre de Cristo y decirnos, Él es santo, Él es puro, Él es digno de entrar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es una limpieza instantánea mientras el Espíritu del Señor va transformando nuestro entendimiento y nuestra manera de pensar para glorificarse en la vida de nosotros. Dije que el cuarto era el último. Lo dije, ¿verdad? Pues no, el quinto es el último. La sangre da vida porque tiene la capacidad de purificar y santificar al ser humano. Y en este momento yo quiero detenerme aquí un poquitito y explicarlo como Jesús le explicó a sus discípulos. Se le acercaron fariseos y comenzaron a preguntarle, decirle, sus discípulos no ayunan, nosotros aquí ayunando 2 veces a la semana y ellos no ayudan. Y Jesús le explica y le dice, pero si el novio está aquí y están de fiesta, ¿cómo van a ayunar? Si estamos de fiesta, si ayuna, llegará el momento donde se va a ayunar, dice Jesús. Y viene y dice, a un vestido viejo no le pones un remiendo nuevo porque se va a reventar. Es lo primero que explica. Pero lo segundo que explica a mí me encanta muchísimo. Dice, no se pone vino nuevo en odres viejos. Los odres salían de la piel de la oveja, del cabrito, y ese cuero se cocía y se preparaba para poder depositar vinos nuevos en esos odres. Cuando esos vinos entraban y comenzaba la fermentación, creaba unos gases que expandía el odre. Y el odre tenía, no me sale la palabra, elasticidad, esa cosa, ¿lo dije bien? No, más o menos. Se estiraba, pero cuando pasaba el tiempo se endurecía y ya no se le podía, cuando el vino se acababa no se podía utilizar para echarle vino nuevo, porque cuando volvía el proceso de fermentación y aquel vino comenzaba aquellos gases a expandir, lo que hacía era que rompía porque no había flexibilidad. Cuando yo me voy a ese texto digo, entonces la presencia de Dios y todo lo nuevo es para gente jovencita. Ya de 50 no tiene la bendición de poder entrar en eso nuevo. No. El primer concepto que utiliza para vino nuevo está hablando de una palabra de que es nuevo. Pero cuando se va al concepto del odre, está utilizando otro concepto que dice kainos. Kainos significa un odre restaurado. El odre se puede restaurar. No hay que desecharlo cuando está rígido. ¿Qué es lo que se hace? Se echa en agua por un buen tiempo, dice de 1 día a 2 días. Y luego que se eche en agua, que comienza a tener algo de movilidad, se le comienza a frotar con aceite para que el aceite comience a penetrar lo más profundo del cuero y nuevamente esté como nuevo. Ese es usted y yo. Mientras el pecado nos ha llevado a endurecer, dice la palabra del Señor, que el amor de muchos se ha enfriado, se ha endurecido el odre. Se le hace difícil poder recibir lo nuevo de Dios, lo poderoso de Dios. Hay esperanza para los odres viejos endurecidos. Hay que sumergirse en el agua del Espíritu Santo para pedirle al Espíritu Santo que comience a renovar nuestra vida. Sumergidos en el agua del Espíritu. Porque Jesús dijo, Juan bautiza en agua, pero llegará el que bautizará ¿en qué? En el Espíritu Santo del Señor.
y bautizados en el Espíritu del Señor comienza a transformarse y a tener flexibilidad. Y comienza el aceite de lo alto. Un aceite que no se detiene. Para cuando llegue el sol, para cuando llegue ese momento donde el vino va a comenzar a expandir con esos gases, el aceite del Espíritu de Dios siga dándole flexibilidad al corazón y poder entender las cosas nuevas de Dios para la vida de nosotros. Cuando Jesús fue a ser arrestado, esa noche antes, le dijo a sus discípulos, vamos a celebrar la Pascua. ¿Dónde la vamos a celebrar? Un milagro gigantesco. Y allí con el cántaro llegaron al aposento alto y llegaron a aquel lugar donde ya Dios tenía todo preparado para sentarse junto a ellos. Allí se presentó con sus 12 discípulos y comenzó a explicar el milagro de la sangre. ¿A quién se lo explicó? ¿A gente santa o a gente en transformación de santidad? Se lo explicó a gente que no había pecado o gente que estaba siendo transformada y buscando no volver a pecar y ser transformado. Se lo explicó a traicioneros. Se lo explicó a mentirosos. Se lo explicó a un traidor. Y allí en la mesa, claro, con amor, pero con firmeza, Jesús dijo, el que me traiciona, moja aquí. El que miente, moja aquí. El que me niega, moja aquí. El que va a salir corriendo cuando llegue la hora del hombre, del Hijo de Dios, moja el plato aquí, lo moja aquí. Y a todos ellos, en su condición de transformación, no excluyó a ninguno, sino que le dijo, este es mi nuevo pacto en mi sangre. Ahora te vas a comer la sangre que representa este vino, este fruto de la vid. Y va a ser una transformación en tu vida. Lo vas a hacer todos los días de tu vida hasta que yo regrese. Esta es la nueva, ¿el nuevo qué? El nuevo pacto. El odre viejo, el pacto antiguo, el pacto del Antiguo Testamento, hoy llegó a su fin. Hoy te doy un odre nuevo porque hay un nuevo pacto en mi sangre que quita todo pecado, mi sangre que purifica, mi sangre que transforma, mi sangre que hace un cambio en la vida de la humanidad. La esperanza que estaba perdida ha llegado. Allí en el Gólgota comenzó a caer la sangre de Jesús para revivir a la humanidad entera. Su santidad no la pudo retener la muerte. Al tercer día salió vivo de aquella tumba, porque su sangre es justa, es limpia y es verdadera. Y hoy te invito a que no importa cómo esté tu vida, te atrevas a invitarle al Señor a que renueve tu vida, a que su sangre fluya por todo tu ser. Su sangre que oxigena para que tengas una mejor condición de vida. Su sangre que nutre. Su sangre que limpia. Su sangre que purifica sea la que domine nuestra vida. Leí este libro hace unos meses atrás, donde este pastor cuenta el testimonio que sale a la cárcel a visitar estos encarcelados. Y él pidió que lo llevaran a la máxima seguridad, al lugar allí donde le quedaban días de vida a aquellos presos porque habían sido condenados a la pena de muerte. Y cuando llega allí para hablar con aquellos hombres, se encuentra que uno de ellos estaba con mucha alegría, estaba con mucho fervor. Y el pastor lo miraba y decía, pero a ti te quedan días de vida. Y comenzó a entrevistar a aquel hombre, le dijo, ¿a qué te dedicas? Y le dice, pues yo aquí en la cárcel soy el que predico la palabra, yo soy el que doy los estudios bíblicos, yo le estoy predicando a todos ellos. Me dicen, tus días están contados. Sí, yo lo sé.
Y el pastor le pregunta, ¿qué fue el error que cometiste? Y dice, le quité la vida a mi hijo. Fue el gran error que cometí. Dice, ¿cómo puedes estar hoy aquí así? Me dice, porque alguien me predicó que la sangre de Cristo quita todo pecado. Yo he vivido toda mi vida arrepentido del error que cometí, pero hoy siento que cuando mi vida sea quitada en este lugar, encontraré perdón en el reino de los cielos. Te pregunto yo hoy, ¿por qué estás alejado del Señor? ¿Qué pecado has cometido que piensas que la sangre no es suficiente para perdón de tu pecado? ¿Por qué se te hace difícil poder llegar a esa presencia de Dios que hoy te está ofreciendo y diciéndote, no hay nada imposible para el sacrificio que hice en la cruz del Calvario? ¿Qué es lo único que busca el Señor? Que nosotros podamos decir, confesar que hemos fallado y que sin Él es imposible encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de nuestros errores. Justificado pues por la fe. Solo Jesucristo puede justificar un pecado tan atroz. No hay ningún ser humano que pueda tener la capacidad que tuvo Cristo en perdonar a ese hombre, en perdonarte a ti y en perdonarme a mí también. Yo quisiera que así, con el rostro inclinado donde te encuentras en un momento privado, podamos en este momento de manera privada ir delante del Señor y pedirle, ¿es verdaderamente tu sangre poderosa? ¿Es verdaderamente tu sangre una que puede perdonarme de algo tan atroz que he cometido? De haberte fallado, de ser un hipócrita, de haberte negado en toda mi vida. Verdaderamente, si yo te digo que estoy arrepentido de lo que he hecho, ¿verdaderamente tú puedes salvarme? Sí. Recibe la paz de Dios. Recibe la paz de Dios. Él puede salvarte y darte una nueva vida. Hacer tu odre, tu corazón endurecido, y hacerlo nuevo, flexible, para que el Espíritu de Dios dentro de ti pueda moldearte de acuerdo a sus estatutos y a su verdad. Luego de ser confrontados, yo quisiera preguntar si hay alguien en este lugar que ha hecho esta oración y le pide al Señor que su sangre lo limpie. Y se atreve a levantar su mano y públicamente decir, heme aquí, yo quiero que Jesucristo sea mi Salvador. Yo quiero que Jesucristo escriba mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Alguien aquí que levanta su mano y hoy acepta a Jesús como su Salvador. Este es el lugar donde el Señor te ha traído para hablarte, para restaurarte, para decirte que cuando llegues a su presencia, dice que cuando Él muere, cuando Él exhala, el velo del lugar santo y el lugar santísimo se rasgó, cayó al piso, y al caer al piso todos tuvimos la bendición de poder entrar a la presencia del Señor. Y hoy Dios te está invitando